Mis amados y hermosos hermanos y hermanas, qué gozo es estar nuevamente con ustedes. El Señor les siga bendiciendo como lo ha hecho hasta hoy. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy emocionados porque estamos viviendo el mes de la patria. Y el pastor Gilberto Bravo se ha ocupado en preparar temas alusivos a este mes. Hermanos, déjenme decirles que el tema general de la semana del 14 al 18 de septiembre se llama ¡Viva México! Y el tema de hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, se llama ¿Cómo surge el concepto México? Así es que bueno, pues les dejo con el pastor. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, no se encontraron con una nación, sino con muchas naciones con sus respectivos territorios, sus respectivas lenguas, idiomas, cada una con sus usos y costumbres, con su propio imaginario y cosmovisión de la vida. Si bien la hegemónica en la zona era la Gran Tenochtitlan, pero el resto de las naciones no estaban nada contentas con estos mexicas porque representaban para ellos una actitud imperialista. Por eso las demás naciones, muchas de ellas, cooperaron con los conquistadores para derrotar a los aztecas. No había sentido de nacionalidad ni de mexicanidad. Ni siquiera los que llevaban el nombre de mexicanos, que eran los de Tenochtitlan, podían tener ese concepto. Porque ahí en el Anáhuac, o sea, en la zona donde ahora se asienta la Ciudad de México, no nada más estaban los mexicas, estaban los texcocanos y otros grupos. De tal manera que era solamente un grupo reducido, pero que tampoco tenía sentido de nacionalidad propiamente dicho. Para muchos resulta un poquito difícil entender cómo un puñado de europeos conquistaron un territorio tan grande, entonces de 4 millones de kilómetros cuadrados, y con una población muy superior a lo que ellos eran en número. Pero la verdad es que ellos no conquistaron a lo que más tarde llamaron la Nueva España. Solamente aprovecharon las disensiones entre las diferentes naciones que había para posesionarse de todas ellas. Más tarde, a lo largo de la colonia, lo que se llamó la Nueva España tampoco adquirió un perfil propio. Los peninsulares españoles nacidos en España tenían todos los puestos que correspondían a la toma de decisiones, así como los oficios más rentables. Los mestizos, los criollos, los indígenas formaban castas bien estructurada socialmente, de tal manera que para pasar de una a otra era prácticamente imposible. Eso impide un pensamiento de nacionalidad. Dicho de otra manera, México no existía. Cuando Hidalgo y los conspiradores se lanzaron a buscar la independencia, no estaban buscando la independencia de México. Estaban buscando la independencia de la Nueva España. México no existía. Es entre los colaboradores de José María Morelos y Pavón, concretamente en don Andrés Quintana Roo, donde empieza a haber una idea de que América del Norte, cuando ellos pensaban en América del Norte, pensaban en estas tierras de Anáhuac, debiera ser algo diferente. Es más, de cambiaron el nombre. Ya no era la Nueva España. Pero no pensaban en una independencia como tal, ellos pensaban más bien en que estas tierras, la América del Norte, fuera hermana de España.
bajo la corona de su majestad el rey. De tal manera que la idea de México en ese momento no existe. Es hasta el 14 de septiembre de 1813, cuando se reunió el primer parlamento constituyente y van generando lo que va a ser más adelante la Constitución de Apatzingán, cuando como preámbulo Morelos le encarga a don Andrés Quintana Roo su discurso inaugural. Le dijo cómo lo quería. Quintana Roo le dio la forma y le llamó los sentimientos de la nación. Es el atisbo, el balbuceo, diríamos que el grito del nacer de una nueva nación. De sus casi 40 puntos, solamente mencionaremos algunos que le dan perfil y que nos permiten entender en qué México empezaba a soñar los que estaban luchando por la independencia. La independencia y libertad de la América, entiéndase lo que ahora es México, de cualquier otra nación o monarquía. Ahora estamos hablando de soberanía nacional. Luego, la soberanía del pueblo y de sus representantes, el Congreso Nacional Americano, con representantes de cada provincia. El gobierno se dividiría en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y está tomando los principios de Juan Jacobo Rousseau para formar un Estado de Derecho. Pero más que nada está la idea de que van haciendo ya una soberanía que no va a aceptar ninguna otra. Se establece un gobierno liberal. Cuando habla de liberal está hablando de un gobierno que permita la liberación de las fuerzas productivas. Un gobierno que proteja la producción, que proteja y garantice la seguridad física de las personas, pero también de la propiedad privada. La igualdad de todos sus habitantes. Esto implica la abolición de la esclavitud que ya había anunciado Hidalgo desde Guadalajara en 1810 y sobre todo moderar la pobreza, y ahí está el famoso apotegma de Morelos: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya uno que carezca de lo indispensable. Ese apotegma de Morelos es tremendo porque nos marca entonces el proyecto de lo que ahora llamamos un estado de bienestar. Se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre. Es decir, la igualdad social de todos los nacidos en esta tierra, sin importar su origen, sin importar el color de su piel, su raza, su lengua. Desaparecen las alcabalas, los estancos, es decir, formas de tributar desiguales. De tal manera que ahora todos vamos a contribuir de acuerdo con nuestro ingreso. Esto que se llamó los sentimientos de la nación representa lo que es el proyecto de un México que empieza a llegar a su amanecer. El Imperio de Iturbide, la Primera República de 1824, no logran todavía generar un concepto de mexicanidad. Por eso en la intervención norteamericana, las tropas de los Estados Unidos se pasearon literalmente por México sin no encontrar resistencia, excepto algunos casos, como la batalla de Molino del Rey, o lo que ayer recordamos como la resistencia de los heroicos cadetes en Chapultepec.
Pero en todo eso, los mexicanos veían pasar, bueno, los que entonces todavía no se sentían mexicanos, veían pasar las tropas de una nación extranjera con completa indiferencia. La mexicanidad todavía no entraba en las venas de los nacidos de esta tierra. Es la Segunda República, la que se establece con la Constitución de 1857, la que le da realmente sentido a lo que va a ser la patria, y la intervención norteamericana o la intervención francesa, la segunda intervención francesa, con la lucha por liberarnos de esa opresión, genera un espíritu sumamente combativo. Dice don Vicente Riva Palacio en su obra México a través de los siglos, que en 3 años de intervención francesa se libraron 3.020 combates. Perdón, 1.020 combates. Lo que quiere decir que es un promedio de un combate diario, en donde quiera. Toda la tierra estaba peleando contra el invasor. México se consolida en la Revolución Mexicana. Y en esa transformación es donde el país realmente logra cuajar un proyecto de nación más completo, más claro. Pero viene ahora la reflexión. ¿Y qué hace el pueblo evangélico frente a esta realidad? Dice Pablo, en Efesios en el capítulo 6, versículos de 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pueblo evangélico irrumpe hacia 1872, aunque ya existían núcleos evangélicos desde mucho antes. Pero es importante entender cómo el pueblo evangélico se incorpora a la mexicanidad. La mexicanidad se entendía hasta entonces de una manera muy frívola, como muchos lo entienden hoy. Cuando gritan ¡Viva México! Solamente cuando están inspirados por los humos del alcohol o de algún otro relevante. Pasando por alto que gritar ¡Viva México! Representa trabajar todos los días para engrandecer este país, innovar para crear mejores condiciones de vida. Pero sobre todo lo que dice Pablo es lo más extraordinario: luchar contra huestes espirituales en los aires. ¿O qué? ¿Creen ustedes que la delincuencia organizada se improvisó un día o surgió por generación espontánea? El mal se incuba en los corazones que no han perdonado. El resentimiento social genera la necesidad de llenar nuestras necesidades a costa de lo que sea. ¿Por qué aquel tiene más y yo no? Si no lo puedo ganar a la buena, lo arrebato. Eso no es una cosa que brota así nada más. El concepto de México se queda más claro en el artículo 3 constitucional,
de la Constitución de 1917. Pero a grosso modo lo podemos plantear de esta manera. Una nación plural, en donde mayorías y minorías tengan el mismo derecho de coexistir. Una nación fraternal, que entiende que es parte de una humanidad en la que todos seres humanos, tenemos los mismos derechos intrínsecos. Una nación que elige a sus gobernantes de manera democrática y que establece sobre todo normas legales para la coexistencia de todos. Y que tiene tribunales en donde se pueden dirimir las controversias conforme a la ley. Pero todo eso se torció. ¿Qué es México hoy? Para el cristiano es muy simple. Para el cristiano México es simple y sencillamente el prójimo. Amén. México es el prójimo. Y para los cristianos no tiene ningún problema, porque sabemos que tenemos que servirle, que ayudarle, que apoyarle, aunque a veces él no nos ayude ni nos apoye. Por eso nunca le pedimos nada al gobierno, más que lo que la ley le marca. Y siempre estamos dispuestos a apoyar. Pero una cosa es importante. México es el otro y su entorno. Los valles, las montañas, los cerros, los animales que los habitan. Eso es México. Y como prójimo y su entorno, para nosotros es nuestra responsabilidad su cuidado y su mejora continua. Para el que no es cristiano, ¿qué es México? ¿Un botín? ¿Qué es México? Y ese es el concepto que tenemos que trabajar. Transmitir a esta nación que México es como el fundador de la segunda gran transformación de nuestro país. El respeto al otro. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos escuchar la historia y podemos ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Gracias por esta tierra bendita que nos has dado para habitar en ella. Gracias, Dios, por todas las montañas, los ríos, las plantas, las flores, todo lo que da fruto, Señor, para este México amado. Señor, ahora te pedimos, bendito Dios, que tomes nuestros corazones y que tú permitas, Señor, que sean transformados en amor y para el amor. Y para dar amor. Señor, enséñanos que este México es nuestro y necesitamos amarlo. Y como decía el pastor, México es el otro, el que está junto a nosotros, el que vive a un lado de nosotros y el que está más allá de nosotros. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría para que podamos entender la manera en que debemos de manifestar ese amor, Padre. Señor, bendice a tu pueblo para que sea testimonio, para que sea la sal de la tierra, la luz del mundo. Para que cada uno de tus hijos podamos, Señor, compartir este amor con aquellos. Sacia los corazones, Señor, para que no busquen en otro lado lo que en ti hay. Esa felicidad, esa paz, esa seguridad,
Esa esperanza, ese amor, Padre, solamente viene de ti. Señor, permite que tu palabra permee toda la sociedad. Permite que tu palabra se derrame como la lluvia y venga a cada corazón, para que cada corazón, Señor, sea lleno de ti. Oh Dios Todopoderoso, bendice a esta patria mexicana. Bendice a cada mexicano, Señor. Y ayúdanos a amar, Señor, esta tierra, a respetarla, empezando por los nuestros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la vida del pastor. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tema que nos invita a reflexionar en pues nuestra mexicanidad, ¿verdad? En lo que somos como mexicanos y que podamos transmitir sobre todo a las nuevas generaciones ese amor a nuestra patria, respetándola, amándola, bendiciéndola en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero anunciarles el tema del día de mañana, martes 15 de septiembre del 2020, un día especial, un día hermoso, que está enmarcado en el círculo de oración. Y este tema se llama ¿Serán benditas en ti todas las familias? Hermanos, les invito a que estemos atentos y también tendremos el grito en Facebook y en YouTube y están cordialmente invitados, hermanos, para celebrar en sus hogares el grito mexicano. Entonces nos vemos mañana. Dios les bendice.